Saludos todas, todos y todes. Es un gusto estar con ustedes en una nueva emisión de Congénero, un espacio de Telesur donde la premisa principal es el periodismo con perspectiva de género. Soy Gustavo Prada y estaré con ustedes durante la próxima media hora. Iniciemos nuestra emisión con un recorrido informativo de lo más destacado de esta semana en materia de género. Mujeres luchan contra la violencia de género. Para ello llevaron a cabo una marcha por importantes avenidas de Lima, capital del país, y otras ciudades como Puno, Cusco, Ucayali, Ayacucho y Trujillo. Con pancartas con mensajes como "Ni una menos", "Vivas nos queremos", "La impunidad también es machismo", "Ni golpes que duelan ni palabras que hieran", condenaron la violencia de género y exigieron justicia para las víctimas de violencia. Mujeres vestidas con prendas y banderas violetas, color que simboliza la lucha por su derecho a la vida, a la integridad física y mental, elevaron a viva voz el lema "Perú machista, nos violan, matan y desaparecen". Madres de mujeres asesinadas o desaparecidas se hicieron presente con retratos de sus hijas para exigir justicia ante la violencia machista. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el 59% de las peruanas entre 15 y 49 años de edad ha sido víctima de violencia machista alguna vez en la vida, generalmente por parte de su pareja. Y entre los meses de enero y junio del año 2022 se presentaron ante las instancias policiales un total de 4.821 denuncias de violencia sexual en contra de mujeres. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó en un acto en la Casa Blanca un proyecto de ley que otorga protecciones federales al matrimonio entre personas del mismo sexo. La medida impulsada en el legislativo blinda el derecho a nivel federal en caso de que el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, revoque los fallos judiciales que protegen el derecho del colectivo LGBTIQ+ a contraer matrimonio. Una cosa es que la Corte Suprema dicte sentencia, otra cosa es que los representantes electos por el pueblo voten en el Congreso para decir alto y claro: amor es amor, el derecho es el derecho, la justicia es la justicia. Estas son cosas fundamentales que Estados Unidos cree que importan. La mencionada legislación ganó impulso después de que el Supremo anulara la sentencia que protegía el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Los líderes demócratas del Congreso reconocieron el trabajo que los activistas del país han hecho para cambiar la opinión pública en torno al matrimonio igualitario y conseguir que sea protegido por la ley. En nuestra nota cultural de la semana queremos hablarles de las mujeres inuit y su reivindicación por los tatuajes faciales, una lucha de muchas décadas que hoy retoman por amor a ellas y a sus ancestras. Conozcamos más de ellas. La mujer inuit ha desempeñado un papel importante dentro de la cultura esquimal, aunque es cierto que en el pasado llevó a cabo un rol social bien diferente al actual. Siempre resguardada tras la sombra del hombre, la mujer inuit ha ocupado un rango social oculto pero latente. Su papel secundario correspondía más a una visión simplista europeísta y no a una realidad de género de una sociedad tribal. En el Gran Norte canadiense, las mujeres inuit reivindican el arte del tatuaje facial y sus virtudes terapéuticas. Tatuajes que por lo general son una V en las sienes, puntos en las mejillas o líneas en la barbilla. Prohibidos durante décadas por las iglesias anglicanas y católica, actualmente una generación se ha dedicado a la recuperación de esta práctica que en algún momento fue desterrada y que con esto recuerdan y hacen homenaje a sus ancestros. We're taking that back, and we're very proud to be Inuit. We're proud of our ancestors who survived very harsh conditions due to their culture and their practices, and so I'm very proud to be, This is me
taking back what she lost, that she wasn't able to have because of That gave me chills. of the hardship that her family went through. Yeah, so this is for her. Notoriamente visibles sobre la barbilla, la frente o el pecho, tatuajes tradicionales como este fueron por mucho tiempo una forma para transmitir información sobre la vida de la mujer, sus intereses o su estatus en la comunidad. Algunas tenían los dedos y las manos tatuadas en honor a Segna, la diosa del mar en la mitología inuit, otras en los muslos para indicar que fueron madres. There's not a lot of people who do tattoos. There's no permanent tattoo shop here in Iqaluit at all. And the few people who do traditional tattoos have their own lives, have families, have different jobs, have a long waiting list maybe too. So it can be a long time waiting for people who want their traditional markings done. So the need for sure is high because even me doing it just for this summer, I have a long waiting list of people who want theirs done as well. Los tatuajes en brazos, muñecas y manos terminan siendo, según las realizadoras, una especie de identidad donde se puede de alguna manera contar su historia. It's also scary to be, like when I was a kid, it was scary to be Inuit too, and it's still scary now because there's systemic racism. Still, it's scary to call the police because if they find out I'm a Native woman, like I'm scared for that. So it's very brave to assert that you're Indigenous. I don't know. It's empowering to have my tattoos, so that's why I got mine. Poco a poco la tradición fue desapareciendo, pero hace algunos años diversas artistas han tenido como proyecto la revitalización de esta forma tradicional e incluso algunas han viajado a las comunidades del norte para enseñar diferentes técnicas de tatuaje a mujeres inuit de todas las edades. Hacemos una pausa. Al volver conoceremos nuestro tema en perspectiva. Ya regresamos. Estamos de vuelta. Desde Telesur hacemos periodismo con perspectiva de género y el lenguaje es una herramienta con la que construimos y deconstruimos los imaginarios sociales. El machismo, según el Glosario para la Igualdad, es un término de uso social y académico que engloba al conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan y preservan la estructura de dominio masculino y heteronormado sobre la sexualidad, la procreación, el trabajo y los afectos. El comportamiento machista ha sido denunciado como una parte sustancial de la cultura patriarcal que discrimina y oprime no solo a las mujeres, sino a las personas de la diversidad sexual. Te recordamos que a través de nuestro correo electrónico congénero@telesurtv.net puedes sugerirnos temas y compartir tu historia con nuestro equipo. Es momento de conocer nuestro tema en perspectiva de esta semana. El machismo es una conducta vigente que ha operado por muchos años, mimetizándose con el gran problema estructural llamado patriarcado. Hoy, hablar de hombres contra el machismo es hablar de una fuerza de voluntad que se está dando en muchos hombres del mundo, entendiendo que son personas con privilegios e influencia, que definitivamente desde allí pueden fomentar y consolidar la igualdad de género. Ponerle fin a la violencia y la discriminación contra las niñas y las mujeres pudiera significar entonces que los hombres adultos y jóvenes sean vistos como algo más que una parte del problema, ser vistos más bien como elementos indispensables de la solución. Lo que pasa es que nuestra cultura es machista, sí, eso lo sabemos, pero yo también considero que es machista porque es una cultura matriarcal.
Y esto como que da como más vueltas, más preguntas, ¿no? ¿Qué pasa? En la mayoría de las familias nosotros siempre vemos que si hombre es en este caso el que provee, y eso es lo que conocemos como parte del machismo, pero también en muchas familias nos damos cuenta que quien da las órdenes en casa es mamá. Bota la basura, arregla tu cuarto, haz esto. Pero parte de que ese machismo también esté dentro, tanto de entre las mujeres como entre los hombres, es por parte de quienes estaban detrás de nosotros. Lo ideal como esto es como que si yo en mi casa, mi abuelo me decía, tú no vas a fregar porque esas cosas son de mujeres, entonces ya es como que se asocia a que yo voy a seguir ese tipo de comportamientos, y no es así. La lucha contra la violencia de género ha estado presente en los programas nacionales e internacionales. Sin embargo, 1 de cada 3 mujeres declara haber sufrido violencia a lo largo de su vida. Una manera de combatir esa violencia consiste en cuestionar y confrontar los estereotipos relativos a las funciones de género que despojan de la individualidad al definir a las personas en términos relativos al sexo. La mayoría de nosotros que somos una generación joven y que ahorita muchas personas también están, como quien dice, cambiando la perspectiva o pensando totalmente distinto a como era antes, es parte de esta apertura que hay, ¿no? Ahora, porque si tú te pones en los zapatos, tú tienes una mamá, tienes una hermana, tienes una prima, siempre hay una mujer en tu círculo familiar. Entonces es como bastante egoísta como decir, oye, ajá, yo tengo mis derechos, pero ellas no los tienen. Y es algo que es sumamente necesario, que va más allá, pues. Según la intelectual y activista afroamericana Bell Hooks, el enemigo no son los hombres, sino el pensamiento y la acción sexista de hombres y mujeres. La única diferencia es que los hombres se benefician del sexismo más que las mujeres, y como consecuencia es menos probable que quieran renunciar al privilegio, y que así como las primeras feministas comenzaron a organizarse para hablar y tomar conciencia de los mecanismos de dominación masculina, los hombres de todas las edades necesitan espacios donde se afirme y se valore su resistencia al sexismo. Nosotros obviamente como hombres trans es como no adentrarnos en ese machismo que ya está, sino hacer la diferencia, ser parte de las nuevas masculinidades, porque nosotros incluso somos parte de estar forjando esa nueva masculinidad. Cuestionar la masculinidad o lo que se supone que es propio de ella es algo que se hace más común a medida que la lucha feminista gana protagonismo en el mundo. Han pasado casi 2 años desde el estallido del movimiento global Me Too, cuando en marzo de 2019 varios grupos de mujeres organizadas abrieron espacios virtuales para denunciar de manera abierta y anónima las violencias de hombres con nombre y apellido. Este fenómeno inició en el gremio cultural y se extendió a sectores empresariales, políticos y universitarios. A esos intentos de visibilizar los micro y macromachismos de una población con acceso a los medios se suma la terrible realidad del mundo en relación a los femicidios. En este contexto, el movimiento de mujeres plantea la urgencia y la necesidad de que los hombres actúen. Los hombres, dentro de los derechos sexuales y reproductivos para personas con útero, deben estar ahí como aliados. Dentro de toda lucha deben existir aliados porque son las personas que nos van a conectar a aquellos que están encargados de tomar las decisiones. Porque si un grupo se reduce nada más a ese grupo haciendo las exigencias, va a ser muy difícil que otras personas las escuchen. Los hombres, aparte de hacer puente para que nuestros derechos sean otorgados, al mismo tiempo, en este caso hablando de los hombres cis, ¿no? Al mismo tiempo también sirven como acompañantes, porque los hombres también tienen novias, tienen novios trans, los hombres también tienen hermanas, tienen primas, y con ellos nuestra lucha se puede fortalecer. En relación a esto, la escritora, activista y antropóloga argentina Rita Segato afirma que el carácter violento de los hombres en el último tiempo no viene por una fragilidad de su posición con relación a las mujeres, sino de una fragilidad de su posición por las presiones económicas y la precariedad como consecuencia de la fase económica por la que atraviesa la región. Los hombres ya no tienen ciertas prerrogativas de poder económico, lo que les vuelve menos capaces de tener los elementos necesarios para apropiarse de la vida de las mujeres. Un
rol fundamental del periodismo en materia de género es evidenciar el fenómeno de profunda desigualdad de oportunidades que existe en la sociedad entre hombres y mujeres. Ahora te mostramos una opción donde puedes leer información sobre este y otros temas. Te presentamos nuestra ficha militante de esta semana sobre el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, CDSEX. Veamos de qué se trata. De Estudios de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, CDSEX, es una fundación creada en 2019 conformado por un grupo de activistas feministas de profesiones diversas con énfasis en la salud, la educación, el derecho y la comunicación, quienes mediante acciones de investigación, promoción, atención, formación y organización impulsan el empoderamiento. Su objetivo es impulsar el libre ejercicio de la sexualidad y la autonomía del cuerpo a través de métodos innovadores que permitan la apropiación corresponsable de los derechos sexuales y derechos reproductivos como derechos humanos. Esta institución sin fines de lucro tiene como finalidad la generación de acciones en coordinación con el sector público y privado, la sociedad civil, las comunidades organizadas, las sujetas y sujetos de derechos, entre otros. Para ubicar mayor información de este centro de estudios, pueden seguir su cuenta en Instagram y Twitter, @cdsexbe, y su página web www.cdsex.org. Luego de esta información hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso, nuestro segmento Batallas por la Igualdad. Enseguida volvemos con más de Congénero. Hoy en nuestro segmento Batallas abordaremos el tema de la seguridad de la paz de las mujeres en Somalia y su derecho a decidir y ejercer su voto en la nación. Veamos. De debates realizados en varias ciudades de Somalia, en noviembre pasado, integrantes de la sociedad civil que representan a mujeres, jóvenes ancianos, personas con discapacidad, grupos marginados y medios de comunicación plantearon el derecho al voto de las personas en este país donde las elecciones son indirectas y se limitan los derechos de los votantes. aan rajaynayno dhalinyarada gaar ahaan waxa aan rajada aan qabnaa waxay tahay dalkan doorasho qof iyo cod inuu aado si loo helo awoodda midaysan ee maxay tahay bulshada qaybaheeda kala duwan dhalinyaradana waxay u tahay muhiimad gaar ah waxyaabaha dhalinyarada ay u soo dhaweynayaan doorashada cod iyo qof waxay tahay in maxay tole dhalinyarada fursado badan ay helayaan sida waxbarashada iyo caafimaadka iyo maxay tole wax kasto oo dhalinyarada muhiim u ah waxaa lagu gaaray waxaa laga hadlay wax aad iyo aad gaar ahaan haweenka u anfacayay waxaa laga hadlay sidii oo looga gudbi lahay doorasho dadban oo rajaynayna in marlamaad kow maahe lamaad lagu soo celiyo haddana annaga haween haddaan nahay waxaa dan noogu jirtaa in la helo qof iyo cod. Además, plantearon que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos para optar a cargos públicos, algo que no ocurre hasta ahora, pues esta minoría social no tiene ninguna representación en el país. Para esta población, el método del sistema 4.5 resta participación a las minorías sociales. Desde el año 2000, el Gobierno Nacional de Transición adoptó la llamada fórmula del 4.5, que consiste en otorgar el mismo número de asientos en el Parlamento a los 4 clanes familiares principales y la mitad de ese número a repartir entre las distintas minorías, las mujeres, la sociedad civil y otros grupos. Así, se planteaba un parlamento de 400 diputados, donde habría 84 asientos para cada clan familiar, 42 para las minorías y 22 a ser repartidos a discreción del comité técnico. culunta abartu waa siyaasad oo because politiciannimadeeda marka in la igu qiimeeyo in one man one vote ay timaado laakiin haddii la dhaho election indirect election haddii la doorasho dadban la dhahane as dalmar ahaan ma helayay
doorashada because of waxaa iga awood sareeyo qabiilka ama odayga iga dambeeyo iima ogol because qof naafaan ah liguma tixgelinayo marka waa aad waxaan u ta'kiidinayaa in doorasho qof iyo cod dhacdo. Cambiar el sistema 4.5 es un desafío al que se enfrentan todos los somalíes, no solo las mujeres. Los somalíes quieren elegir personas en quien confiar para regir las leyes del país, que desde el año 2004 ha estado celebrando elecciones indirectas a través de las cuales los líderes tradicionales seleccionan a los delegados del clan, quienes a su vez eligen a los miembros del Parlamento. Luego los miembros del Parlamento eligen al presidente del país. Interesante tema, y como la diversidad nos incluye a todos, en nuestro segmento dedicado a los hombres afectados también por el sistema patriarcal, expresamos nuestras nuevas opiniones y aportes para desmontarlo. Veamos el tema que abordaremos en nuestro segmento Nuevas Masculinidades. Les hablaremos sobre la creación de los círculos de hombres. Los círculos de hombres son espacios en los que se desarrolla una práctica de la antigüedad con grandes beneficios psicológicos. En el pasado era común para los varones reunirse alrededor de una fogata para compartir historias, resolver problemas, hallar consejo, aprender y desahogar miedos. En la actualidad, son muchos los varones que encuentran en estas dinámicas un espacio seguro donde escuchar y ser escuchados, ya que en la masculinidad más rígida y convencional quedaba prohibida la vulnerabilidad, y es en los círculos de hombres donde muchos se atreven por primera vez a hablar de sus emociones, miedos y necesidades. De ahí su gran beneficio terapéutico. El Círculo de Hombres es un espacio que se ha creado porque, si lo has pensado alguna vez, la mayoría de veces los espacios de hombres son espacios para olvidarnos de lo que está pasando en nuestras vidas. Son espacios en los que vamos, por ejemplo, al bar, a tomar cervezas, para olvidar el estrés del trabajo, o a ver el fútbol, para poner la atención en 22 hombres que corren detrás de una pelota. Por cierto, a mí me encanta el fútbol, no es que tenga nada contra eso. Pero esos espacios están muy bien, espacios de olvidarse. El círculo es justamente lo contrario. Es un espacio en el que voy a conectar conmigo mismo, en el que voy a sentarme, a observar, a reflexionar sobre qué significa ser un hombre para mí, sobre qué está pasando en mi vida, y a escuchar a otros hombres que me puedan inspirar, que me puedan apoyar, que me puedan también a veces desafiar. Los hombres se han desarrollado en una sociedad donde la masculinidad ha cumplido durante décadas un modelo hegemónico muy rígido. En ese esquema inflexible no había espacio para las dudas, para las emociones y aún menos para las vulnerabilidades. Vas a mantener conversaciones de verdad. Como antes te decía, la mayoría de veces, o al menos así ha sido mi experiencia, cuando hablaba con mis amigos era para hablar de fútbol, de política, casi siempre de cosas que estaban en el exterior. Muy pocas veces hablábamos realmente de lo que nos estaba ocurriendo, pedíamos ayuda o compartíamos desde la vulnerabilidad. Por ejemplo, con la sexualidad tengo comprobado que la mayoría de hombres solo hablan de sexualidad para compartir las batallitas ganadas, ¿no? Pero cuando tienen un problema o hay algo que les hace mostrarse vulnerables, casi nunca lo hablan con sus amigos, quizás por ese miedo que tenemos o porque creemos que tenemos que estar siempre compitiendo. Bueno, pues en el Círculo de Hombres tendrás la posibilidad de tener conversaciones de verdad. Los círculos de hombres se alzan en la actualidad como un recurso idóneo para transformar y sanear el concepto de masculinidad. Este espacio es propicio para los hombres que no se conocen ni reconocen entre ellos, y no hay edades y orígenes sociales establecidos, sino que se impone la horizontalidad, y la dinámica establece hablar con un completo desconocido y comunicar y expresar en voz alta aspectos que no compartirían con familiares e incluso con otros amigos más cercanos. Con esta información nos despedimos. Recuerda que en nuestra página web www.telesurtv.net puedes ver esta y otras emisiones, así como en nuestro canal de YouTube Congénero Telesur. Gracias por acompañarnos. Te dejamos con buena música. Nos vemos en una próxima entrega de Congénero. Sí, que
tenga que ser valiente en vez de poder ser libre. Que por ser mujer viva con miedo es inadmisible. Que si un tío liga mucho sea el más guay de la panda. Pero si lo hace una chica se piense que es una guarra. Basta de machismo, la mujer no es inferior, ni un objeto ni una esclava que se debe a su señor. Basta de machismo, el hombre no es superior, ni tiene el derecho a decidir para ella lo mejor. Tú eres un maltratador, si te crees mejor que ella. No pienses que lo que dices y haces no le deja huella. Quien ama no mata, ni humilla ni maltrata. Y el hombre que lo...